Hablando de peronismo, esta noche vamos a continuar con, si se quiere, una pequeña saga de lo que fue Montoneros, de lo que pasó con el fenómeno de la violencia en los 70 en la Argentina, cuando irrumpe esta agrupación llamada Montoneros, que comenzaron, eran 3 o 4 pibes de 20, 21 años. Ahí está, que bueno, me encanta el soundtrack de From Dusk Till Dawn, que lo traje a propósito hoy, para que escuchemos un muy buen blues, Fer, mientras te someto al cuestionario. Decía que Montoneros, la cúpula Montoneros, aparece casi de casualidad y cinematográficamente llevan a cabo 2 golpes, no golpes militares ni golpes contra ningún gobierno, sino 2 golpes contra la derecha. El primer golpe muy certero, que después trajo consecuencias espantosas para la historia argentina, fue puntualmente el secuestro de Aramburu, porque lo vimos la semana pasada en un informe, que los montoneros cuando secuestran a Aramburu y lo matan, le hacen esa especie de juicio, es de alguna manera un golpe muy certero que le dan a la derecha después de 18 años de proscripción del peronismo. Y los montoneros, eso lo vimos la semana pasada, te decía, los montoneros le endilgaron un montón de cargos a Aramburu, el secuestro del cadáver de Eva Perón, la desaparición del cadáver de Eva Perón, que fue algo tremendo, que les recomiendo que lean de Tomás Eloy Martínez, que tuve la suerte de leerlo, pues se lo choré a mi hermana, a mi hermana, tu amiga Fer, que te manda saludos. Santa Evita, que ahí cuenta todo el derrotero del cadáver de Eva Perón desde que se lo roban de la CGT. Además es muy complejo y además muy macabro, porque además había réplicas, era una obra de arte, lo había hecho el mejor embalsamador del mundo, era un español. Bueno, el tema es que le endilgan eso, le endilgan los fusilamientos de José León Suárez, que son la génesis, o sea, es el relato de Rodolfo Walsh en Operación Masacre, y obviamente el fusilamiento de Tanco y Valle. Entonces lo secuestran y después lo matan. Bueno, el siguiente golpe que le hace Montonero, la organización Montonero, a la derecha, si se quiere a la derecha, porque ideológicamente podían jugarlo de esa manera esta gente. Ellos ya habían hecho un secuestro de un ingeniero de la Shell, creo, por 14 millones de dólares, pero nunca se les había ocurrido pedir tanta cantidad de plata cuando los secuestran a los hermanos Jorge y Juan Born, que en ese momento eran los hijos del hombre más rico de la Argentina y posiblemente uno de los hombres más ricos del mundo. Piden 100 millones de dólares, que fue una locura, y el viejo Born lo baja a 60 millones, que de todos modos sigue siendo el rescate más caro en la historia de la humanidad, solamente superado, no sé si es Moctezuma. ¿Cuál es el que dicen, quiero oro hasta la altura del cacique o del indio, no sé qué era? Creo que era Moctezuma, que era un cuarto lleno de oro, que los indios lo pagan y los españoles los mismos lo matan. Bueno, dicen que en la historia de la humanidad está ese rescate pago primero y después el de Montonero, son 60 millones. Nadie sabe, nadie supo, hay un montón de versiones, ¿dónde está esa plata? Creen que está en Cuba, algunos dicen que en algún banco en Suiza. Es un misterio, porque además ellos no podían ir y depositar en cualquier banco esa plata, esos dólares, era muy complejo. Vamos a presentar un informe donde te va a aclarar, realmente es muy impresionante este caso, porque es muy cinematográfico. Estos pibes tenían 23, 24 años. Cuando se produce el secuestro, le cruzan la camioneta al Ford Falcon, gracias, que el Ford Falcon es el mismo que tenía yo cuando era chico. Le cruzan la camioneta al Ford Falcon, se bajan los tipos y lo matan al custodio, al chofer, y matan a un empresario importante de Bungie Born, de la compañía, del viejo Born, del padre de estos dos, que también trabajaban en la compañía. La cosa es que los tipos están secuestrados 9 meses, es muy impresionante, y el rescate se pagó. Ahora, lo realmente, si se quiere, contradictorio de la historia argentina más reciente, de la cantidad de contradicciones que tiene Montoneros con Perón y viceversa, esto es lo más contradictorio de todos, porque ellos habían
cobrado 60 millones de dólares, suficiente plata para financiar cualquier guerrilla, cualquiera, más los 14 palos del otro ingeniero que tenían de antes. Toda esa plata, ellos decían que era por la causa peronista. Con esa plata era supuestamente para hacer la revolución que se había hecho en Cuba en el 59, ¿no? Ahora, de rompirraje se van, pasa la clandestinidad, año 76, cae el golpe de Estado. Obviamente que ya ellos venían perseguidos por la AAA, pero cuando cae el golpe en el 76, los tipos se borran. Con toda la guita esa, que era en realidad para la guerrilla, se van de exilio. Bonazo se va a México. A mí Bonazo me encanta, yo he leído un par de libros de él. Bonazo era el secretario de prensa del doctor Cámpora, que hay gente que hoy habla del Cámpora y no tiene ni idea quién es Cámpora. Bonazo se fue a México, el otro Firmenich se fue a España, bueno, mucha gente, muchos montones que se fueron a Perú, bueno, se fueron de distintos puntos de Latinoamérica y del mundo. Vamos a ver en este informe, prestarle mucha atención porque tiene varios datos, y hay una entrevista exclusiva con O'Donnell, con la periodista María O'Donnell, que escribió el libro Born, que está muy bueno. Les recomiendo que lo lean porque ahí cuenta todo cómo sucedió, cómo fueron los pagos. En este informe que vas a verlo a Firmenich hablando, que es uno de los perpetradores de este secuestro, y María O'Donnell sale hablando con uno de los Born, con Juan Born, que ya está viejo. Cuenta más o menos, es larga la entrevista, pero hicimos un pequeño compacto contando cómo fue el secuestro, porque acordate, es el secuestro pago más caro de la historia de la humanidad, y sucedió acá, en la Argentina, durante la década del 70, durante el fenómeno de violencia de los 70. Esta era la génesis, si se quiere, de lo que estaba sucediendo en los 70, ya a meses del golpe militar. Vamos a verlo acá en Déjalo Así, ya volvemos. Dos semanas después de pasar a la clandestinidad, los montoneros sorprendieron al país con el sangriento secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born, propietarios de una gran compañía cerealera multinacional. El secuestro y extorsión de los Born fue montado bajo el nombre de Operación Mellizas. Todo comenzó en la mañana del 19 de septiembre de 1974, cuando a pocas cuadras de la residencia presidencial de Olivos, el jefe de la Columna Norte, el comandante Rodolfo Galimberti, al mando de 30 hombres, cruzaron una camioneta para interceptar el paso del auto en el que viajaban los empresarios. En ese operativo murieron Jorge Bosch, gerente de Molinos Ríos de la Plata, y un chofer de apellido Pérez. El secuestro duró en total solo 5 minutos y los montoneros se esfumaron llevándose a los Born. A lo que sostuve en la causa, porque esa es mi declaración al respecto. Y le diré además que en su momento el propio Jorge Born dijo que no habían pagado eso. Jamás en mi vida vi una boleta de depósito del Banco Nacional de Cuba, jamás en mi vida registré mi firma en el Banco Nacional de Cuba, jamás en mi vida tuve chequera, ni boleta de depósito, ni papel de ninguna clase, ni mía, ni con mi firma a nombre representando a terceros, ni de ningún testaferro en mi nombre. Esto se lo puedo decir con la más absoluta certeza, y más aún, ni siquiera he tenido conversaciones políticas con... Me anuncian que no dijeron la palabra montoneros, pero que estaban en la lucha para librar al pueblo de no sé qué, de librar al pueblo de la tiranía o una cuestión de esas. Y estamos en guerra contra todas las empresas multinacionales. Y yo le dije, bueno, chocolate por la noticia, porque yo no sabía nada que estaban en guerra, pero bueno, me dijeron todo eso, estaban en guerra, de modo que nosotros éramos presos y que yo iba a ser sometido a un juicio político y dependiendo del resultado del juicio político, aplicar la pena correspondiente. ¿Y cuál podía ser? Bueno, podía ser la muerte o una fuerte multa.
Cuando dijeron una fuerte multa, ahí empecé a pensar, bueno, ya veo de qué se trata. Ahora pidieron mucho más plata. Hasta ese momento el secuestro más importante había sido un secuestro en el que habían obtenido 14 millones de dólares, ¿no? Y en el caso de ustedes, de entrada, pidieron 100, cosa que era un disparate. Bueno, en fin, eran 100 de aquella época, que era mucho más que lo que sería ahora, ¿no? 100 millones de dólares. Sí, A su padre. a mi padre. ¿Y qué pasó? Y mi padre, cuando le dijeron que eran 100 millones de dólares, él los mandó, con todo el respeto de la palabra, a la mierda. Le dijeron a mi padre, mire, o usted trae la plata, o si no, su hijo muere. Bueno, cuando le pidieron 100 millones, mi padre, bastante pragmático, pensó, bueno, estos puede ser que lo maten, pero también puede ser que por 100 millones no larguen la presa sino más. Y bueno, y ahí empezó la negociación. Al cabo de 15 días los tipos volvieron a llamar diciendo, se está venciendo el plazo. Entonces mi padre les hizo una contraoferta que creo que era de 15 millones o 10 millones, o menos, no sé, pero era una cifra mucho más baja. Ah, es así como usted, bueno, tácatele. Durante 9 meses, nada se supo del paradero de los acaudalados hermanos. Hasta que los montoneros organizaron una conferencia de prensa clandestina para periodistas extranjeros en una residencia de Acasuso. Les sirvieron empanadas y vino y les dieron una carpeta que contenía un informe detallado del secuestro y fotografías de los empresarios en cautiverio. El comandante Firmenich se presentó delante de un grupo de unos 15 periodistas. En el comedor de la casa, entre varios hombres encapuchados y armados con ametralladoras, Firmenich se ubicó frente a su auditorio, levantó la mano y dijo que quería comunicarles algo especial. Dentro de unos minutos el señor Jorge Born será traído aquí. Lo presentaremos a la prensa y será puesto en libertad. Poco después apareció Jorge Born, llevando anteojos oscuros y traje. Ese mismo día, Jorge Born fue liberado. Su hermano Juan ya había recuperado la libertad unos meses antes. El rescate que debió pagar la compañía fue de 60 millones de dólares en efectivo y 1.200.000 dólares en mercaderías que se distribuyeron en villas miserias. Los montoneros habían superado todos los récords mundiales en sumas de dinero pagadas por un rescate. Totalmente fuera, algo de miedo tenía, pero no creía, nunca creí que me iban a ejecutar. Quizás por inconsciencia o quizás por optimismo, quizás que no sé por qué, pero la verdad que no lo creí. Pero el resultado del juicio político era que la pena se iba a estudiar, si ejecución o si multa o si esto o si lo otro. Y ahí le ponen los 100 millones de dólares de multa a Bungibón. Claro, ahí le ponen los 100 millones, pero entre tanto ya habían pasado 5 meses, ¿cuántos? Sí. 5 meses, y evidentemente que Bungibón había conseguido de que le bajaran la cuota, ¿no? Y creo que ellos no me decían cómo estaban ni cómo venían. Y entonces, pero se quejaban mucho de su padre, de la dureza de su padre. Se quejaban de mi padre, se quejaban de un abogado que se llamaba Vidal Aranguren, que hacía el que hablaba. Me hacían escribir cartas a mi padre de que te tiene que decirle que acá, si no se paga, usted va a correr el riesgo de muerte, en fin, todas unas cartas que yo tenía que escribir para hacerme el dolorido, para que mi padre se arrepintiera y todo eso. Y yo le dije a ellos, mire, yo no sé qué es lo que ustedes quieran, pero a mi viejo no lo van a doblar, pero ni que yo le ponga con lágrimas la carta. Es así. ¿No iba a pagar? No hay nada que hacerle. No le iba nunca a estar de acuerdo en pagar una suma ridícula. ¿Usted dudó alguna vez de si él, digamos, esa moral protestante, rígida? No, nunca dudé, nunca iba a pagar 100 millones, eso de cajón, eso estaba seguro. ¿Los tenía? Los tenía, pero no los iba a pagar. ¿No los iba a pagar? No los iba a pagar jamás, porque eso hubiera sido una mancha horrible, que sea en la empresa, para él y todo. Que evidentemente iba a tratar de pagar o de arreglar para salvar a sus hijos, no me cabía duda. Le habían dado no sé qué porción de plata, creo que 16 millones. 15 millones, 16 millones, bueno, que era la plata que los montoneros le habían dado a Greiber.
como consecuencia de que, como yo les había dicho a ellos, ustedes no van a saber qué hacer con el dinero una vez que lo tengan, porque no se lo pueden dar a nadie, no lo pueden meter en un banco, no van a hacer nada. Apareció este señor Greiber, que era una especie de banquero de no sé dónde, pero bueno, era banquero al fin, y los convenció a estos tipos. Yo no sé si ya trabajaba antes con ellos o no, eso no conozco bien los antecedentes, pero que la cuestión es que le entregaron esa plata a Greiber. Greiber se murió en un accidente. Yo no sé cuánto desapareció en ese accidente o cuánto se salvó o no sé qué, pero el hecho era que Galimberti fue muy positivo en tratar de conseguir ese dinero de vuelta. Y bueno, Lo de Greiber, la parte que se había quedado Greiber. Sí, porque la otra parte, La de Cuba y todo eso se perdió. lo de Cuba se perdió. Finalmente, ¿cómo recupera plata? Recuperó plata porque Galimberti me trajo, después del juicio, porque se acabara todo, me trajo, no me acuerdo si era 10 o 7 millones, una cosa así, de los cuales hubo que repartir, por supuesto, a varios. ¿En efectivo? En efectivo. ¿Con algún papel de por medio? ¿De dónde salió la plata? Mire, yo lo único que tenía que hacer es no preguntar. Y yo, si me venía para mí, no iba a preguntar. Yo lo que sé es que por el lado mío, una parte se fue al Estado, al gobierno, el gobierno de Menem, porque el gobierno de Menem había ayudado mucho en que todo esto, este proceso, se llevara a buen término. ¿Alguien se quedó con una comisión? Claro. ¿Y Galimberti entonces fue el encargado de devolverle la plata? Sí.